Hola a todos. Estos días se está hablando mucho de un descubrimiento que podría ser muy importante, porque ya desde hace tiempo se sabe que en la superficie de Europa, el satélite de Júpiter, hay dióxido de carbono. Lo que no estaba muy claro es de dónde viene ese dióxido de carbono, si venía del impacto de meteoritos, por ejemplo, y por tanto es una fuente externa, o si podría proceder de ese océano que se encuentra en el interior de Europa. Porque si es así, si proviene del interior del satélite, entonces estamos hablando de que uno de los elementos clave para la vida, uno de los bloques de la vida, el dióxido de carbono, está presente en ese océano. ¿Y eso qué quiere decir? Que aumentarían las posibilidades de que pueda haber vida en ese océano que se oculta bajo la superficie de Europa. Es, por tanto, una detección que es interesante, no es ni mucho menos una detección de vida, ojalá, pero sí que hace que se pueda ser más optimista respecto a la idea de que a lo mejor en ese océano que hay en el satélite de Júpiter en Europa puede haber algún tipo de vida. Sería vida microbiana, pero da motivos para la esperanza, como mínimo. Y además hay una nave que se llama JUICE que va a estudiar Europa en los próximos años. No va a ser la única, también tenemos la misión Europa Clipper. Y esto lo que quiere decir es que en los próximos años parece que podríamos tener un panorama muy diferente respecto a qué imagen tenemos de Europa, mucho más profunda, mucho más detallada. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. La noticia es básicamente que ese dióxido de carbono que se sabía que está en la superficie de Europa procede del océano que hay en su interior. Y hay que decir que ha sido posible este hallazgo gracias al telescopio James Webb. Es uno de esos ejemplos donde podemos ver que sí, que también se puede utilizar para estudiar el sistema solar, aunque no sea su cometido principal, no es en lo que lo vamos a ver más a menudo. Los estudios en los que vamos a ver más a menudo a James Webb va a ser en estudios de objetos muy lejanos en el universo, de galaxias cerca de cuando el universo estaba mucho más cerca del Big Bang, y también el estudio de exoplanetas, pero de vez en cuando va a aparecer en estudios como este, del sistema solar. Y resulta interesante en cuanto a que desde hace ya mucho tiempo se plantea que en el interior de Europa debería haber un océano de agua salada. Hay muchos motivos para pensar que sí, que es así, que está ahí realmente, que no es ninguna locura, pero no estaba tan claro qué elementos podría contener. Y el dióxido de carbono resulta interesante en cuanto a que, ya lo hemos dicho antes, es uno de los elementos básicos para la vida, es un bloque de la vida, y que esté presente en ese océano de Europa, evidentemente, resulta atractivo porque hace que la posibilidad de que pueda ser un lugar donde pueda haber vida en el sistema solar sea mayor. Específicamente, este estudio lo que permite es responder a una pregunta que había en el aire, que era la de dónde venía ese dióxido de carbono, porque podía provenir del interior o podía provenir del impacto de meteoritos, por ejemplo, que estuviesen entregando ese material en la superficie. Ahora con el telescopio James Webb se ha podido ver que no, que procede del interior. Hay que decir que esto ha sido descubierto por dos equipos independientes de investigadores que han publicado sus respectivos estudios en la misma revista, en la revista Science, y específicamente contaban también que la mayoría de ese dióxido de carbono se concentra en una región de 1800 kilómetros que se conoce como la Tara Regio, que es un lugar en el que hay mucho terreno caótico, es la mejor descripción. En realidad lo que quiere decir es que en esa zona hay mucho terreno de todo tipo, hay muchas crestas afiladas, hay muchas fisuras, y es un lugar que resulta interesante porque no se sabe exactamente qué es lo que crea este terreno caótico. En inglés se llama chaos terrain, que es algo así como el terreno del caos. Y una de las teorías que hay es que el agua templada que procede del interior de Europa, al llegar a la superficie, interactúa con el hielo y es la que provoca que se formen estas características. Cuando el agua llega a la superficie, ese hielo se descongela y se vuelve a congelar y forma nuevas crestas, se abren nuevas fisuras, etc. Es decir, es la interacción, por tanto, con el océano en el interior de Europa el que provoca que la superficie en esta región, en la Tara Regio, vaya cambiando con el paso del tiempo. Eso sí, que se descubra que el dióxido de carbono proviene del interior de Europa no quiere decir que necesariamente pudiese venir del océano. De hecho, uno de los grupos de investigadores lo que buscaba era determinar si ese dióxido de carbono podía venir del océano, si pudiese venir de varios meteoritos que chocasen contra la superficie de Europa. Claro, una vez que se determina que viene del interior, hay otra pregunta y es, ¿proviene del océano o proviene del interior, de esa zona rocosa donde va a haber también minerales, donde va a haber dióxido de carbono atrapado en esos minerales? Porque podría provenir de cualquiera de los dos lugares. Y en última instancia determinan que viene del océano, y además no solo eso, es que también dicen que en la Tara Regio, en esta región de Europa, hay sal.
sal común, sal de mesa. Y esto lo que quiere decir es que ahora hay más información sobre cómo es la química interna de Europa, porque en Tara Regio hay sal y dióxido de carbono. Eso ya da pistas sobre qué es lo que está sucediendo en el interior del satélite. Y en el segundo estudio lo que se determina también es lo mismo, es que el carbono proviene del interior de Europa, ese carbono del dióxido de carbono. Y lo que sí esperaban este segundo grupo de investigadores era poder detectar actividad en la superficie de Europa en forma de columnas de agua o de gases volátiles que estuviesen siendo expulsadas desde la superficie del satélite, pero no se logró detectar nada de este estilo, así que en esa parte de lo que ellos querían llevar a cabo, bueno, no consiguieron resultados positivos, pero es algo que resulta muy atractivo pensando en que en no mucho tiempo, porque es verdad que ya cada vez queda menos para que se lleven a cabo, hay dos misiones que he mencionado al principio que son Europa Clipper y JUICE, que van a estudiar Europa, y todo lo que se está recogiendo ahora, aunque puede parecer que es poco importante, al final, en realidad, bueno, vale, sabemos que hay dióxido de carbono que procede del océano, pero eso no quiere decir que haya vida. ¿Esto de qué nos sirve? JUICE ya está de camino a el sistema de Júpiter, el sistema joviano, va a estudiar Europa. Está en la misión Europa Clipper también, que va a despegar en 2024, que va a estudiar, ya lo dice el nombre, Europa, y todo el conocimiento que se pueda conseguir ahora, todo lo que se puede ir recogiendo ahora, va a servir para poder estudiar y poder entender mejor cómo es Europa y qué esperar. Hay que tener presente que ninguna de las dos misiones tiene como objetivo el determinar si hay vida en el interior de Europa. Es decir, no nos van a dar la respuesta sobre si Europa podría tener microorganismos. ¿Y por qué microorganismos? ¿Por qué no algo más complejo? Simplemente porque esa vida, si realmente está presente, que es algo que está por ver, estaría bajo kilómetros y kilómetros de hielo, bajo una capa de hielo muy grande, y por tanto en principio no se debería poder llegar a nada más que microbios. Pero aún así el descubrimiento de vida microbiana en Europa sería toda una revolución, primero porque indicaría que no estamos solos en el sistema solar, que no somos el único caso de vida en un mismo sistema planetario, porque Europa también tendría vida, y segundo, porque también indicaría que el concepto de zona habitable, aunque es muy útil, porque lo que dice es a qué distancia tiene que estar un planeta de su estrella para tener agua en estado líquido en su superficie, no es la única receta para que pueda haber vida. También podría haber vida si se confirmase que en Europa la hay, que es algo que ya digo está por demostrar, que puede aparecer en mundos congelados en el océano que tengan en su interior, incluso aunque no estén en la zona habitable. En el caso de Europa hay que recordar que tiene ese océano de agua salada porque la interacción gravitacional con Júpiter hace que Europa se deforme y libere calor en su interior, tanto como para tener una región de agua que podría ser adecuada para que haya vida por las interacciones que tienen lugar en ese océano. O sea que estamos hablando de algo que puede expandir de una manera muy notable y muy importante el horizonte en cuanto a dónde podría haber vida. A lo mejor no solo en planetas como la Tierra, también en lugares como Europa, en planetas que se parezcan a satélites como Europa o Encélado. Pero claro, para llegar a eso queda mucho camino por recorrer. Y es además algo en lo que vamos a tener que tener mucha paciencia porque no va a ser en los próximos años. Me explico. JUICE ya está viajando a Europa, sí, pero el sobrevuelo de Europa no va a tener lugar hasta 2032. Y Europa Clipper se lanza el año que viene y no llegará a Europa tampoco hasta 2030. O sea que vamos a tener que esperar todavía unos cuantos años, pero claro, todo lo que se puede ir descubriendo de aquí hasta ese momento ayudará a que los sobrevuelos que se realicen de Europa con tanto JUICE como Europa Clipper pues permitan recoger información mucho más precisa, mucho más detallada, que se sepa exactamente qué es lo que se quiere buscar y ayudarán a tener una imagen más detallada de cómo es el satélite. Más allá de eso, ¿esto en qué puede tener un impacto interesante? Ya digo, de momento es simplemente saber cómo es Europa, saber si realmente ese océano tiene las condiciones para a lo mejor poder ser habitable, y luego habrá que confirmar si realmente podría haber vida en ese océano. Hay que decir que se han planteado algunas misiones en las que se juega con la idea de poder incluso desplegar una sonda en ese océano, pero claro, estamos hablando de realizar una perforación de kilómetros de hielo, es muy complicado, sería muy difícil en la Tierra, imaginemos hacerlo a millones de kilómetros de la Tierra de manera remota. Es una operación que desde el punto de vista tecnológico todavía no se puede llevar a cabo o no con toda la facilidad que sería deseable, y por tanto es una misión que, aunque puede ser muy apetecible, es lejana en el tiempo, es decir, no va a tener lugar en 2030, seguramente tampoco en 2040, va a haber que esperar mucho más tiempo para poder enviar pequeñas naves robóticas al océano de Europa y ver qué es lo que se encuentra ahí, a lo mejor incluso directamente detectar esa vida microbiana. Esto lo que quiere decir es que
De momento estamos en esa fase de conocer mejor Europa, también con Encélado se quiere hacer lo mismo, o se ha planteado por lo menos en más de una ocasión, y todavía estamos un par de pasos por detrás de poder saber si realmente en Europa podría haber vida en ese océano. Así que, de momento ya digo, es interesante en cuanto a que es un ingrediente más que hace pensar que sí, que el océano de Europa podría ser habitable y que podría tener vida microbiana, pero no es una confirmación. Y esto es algo que seguramente va a seguir pasando en los próximos años, en cuanto a que habrá estudios que apuntarán en esa dirección, en la dirección de que Europa puede tener ingredientes para que ese océano pueda albergar vida, pero no una confirmación, porque ya digo, el objetivo de JUICE, por ejemplo, no es confirmar la presencia de vida en Europa, simplemente confirmar o entender mejor cómo es ese océano. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que os quería contar en el vídeo de esta semana, porque es algo que sirve para ver en qué se está trabajando ahora respecto al estudio de Europa, que sirve para ver de qué manera el telescopio James Webb también sirve para estudiar el sistema solar y para dar pasos en el entender mejor cómo es nuestro rincón del universo y entender si la vida realmente podría aparecer en un lugar como Europa, en un mundo tan diferente a la Tierra. Y lo que queda es, pues bueno, ver qué otros estudios se van publicando y ver qué es lo que se descubre una vez que Europa Clipper y JUICE lleguen allí. Lo malo es eso, que habrá que esperar hasta la década de 2030. Pero bueno, en cualquier caso, habiendo dicho esto, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y por tanto no me queda mucho más que decir, salvo como siempre que si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que de fin de semana y que si no es así, pues espero que podáis descansar pronto. Y en esta ocasión el vídeo ya estáis viendo que lo estoy haciendo en mi casa, no lo estoy haciendo al aire libre porque, bueno, la meteorología estos días no está acompañando demasiado y me parecía lo más cómodo. Además es que lo bueno es que ahora puedo grabar tanto en mi casa como en el exterior y a lo mejor el vídeo de la semana que viene es en el exterior, pero bueno, eso ya lo descubriremos en el próximo vídeo. Así que no quiero robaros más tiempo, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por ser parte de la comunidad, espero que el vídeo os haya gustado y esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.